Hoy es mi cumpleaños, una ocasión especial que solemos celebrar con una barbacoa. Es nuestra tradición invitar a familiares cercanos, amigos y vecinos familiares. Sin embargo, este año el evento parecía un poco fuera de lo común y bastante extravagante. Para manejar la gran cantidad de comida, compramos parrillas adicionales y ahumaderos. Aunque era mi día especial, asumí la mayoría de las tareas de cocina. Admito que mis habilidades culinarias no son excepcionales, pero el resultado final cumplió con nuestras expectativas. Ser el cocinero tenía sus ventajas, como tener siempre una cerveza fría en la mano izquierda para mantenerme fresco mientras asaba incansablemente la carne. Ahora la pregunta era si quería mi regalo de cumpleaños de inmediato o si prefería esperar hasta la noche para averiguarlo. Se preparó una ducha tibia para mí y Amelia, que con una amplia sonrisa me saludó desde la puerta del baño. Ella mencionó que Shed me vería esta noche. Decidí bajar las escaleras para ayudar a los niños mientras Alvin, nuestro hijo de 18 años, se preparaba para partir hacia Texas, seguido de Lois, que era un año menor pero ya tenía una beca en Auburn. Eran grandes hijos y atribuí su crianza a los esfuerzos de Emilies. Mi función principal era proporcionarles un hogar cómodo en el que crecer. Estaba orgulloso de inculcarles una fuerte ética de trabajo, pero no pude evitar desear haber sido un padre más comprensivo. A lo largo de su crianza, pasamos mucho tiempo en el patio y en la terraza asegurándonos de que todo estuviera en perfectas condiciones. Luego encendimos algunas parrillas, comenzando con las costillas en el ahumadero. Si bien las hamburguesas, los perritos calientes y los filetes eran sencillos, las costillas requerían un cuidado especial. Alvin manejó expertamente el ahumadero y Lois sazonó diligentemente la carne. Las cosas iban tan bien que casi podía relajarme y dejar que ellos se encargaran de todo. Amelia llegó justo a tiempo para unirse a nosotros. Después de nuestros preparativos, sus dos hermanas también vinieron a ayudar con tareas adicionales. Tuvimos más de 50 invitados, así que fue una gran celebración. Siempre me divierte cómo los amigos aparecen mágicamente cuando hay comida gratis. A pesar de llegar a los 40, todavía me sentía como un joven de 20 años en el fondo. El próximo mes, Amelia y yo celebraremos nuestro 20º aniversario de bodas, un testimonio de la fortaleza de nuestro matrimonio. Nuestro viaje juntos ha sido lleno de acontecimientos y satisfactorio. Puede que nuestra vida amorosa no sea tan apasionada como antes, pero sigue siendo agradable. Hace aproximadamente un año, Amelia comenzó a trabajar y nuestra relación pareció enfriarse. La idea de un nido vacío pareció sacarla de la casa y mientras ella encontrara felicidad financiera, yo estaba contenta. Realmente no necesitábamos los ingresos adicionales, pero Amelia ansiaba la compañía que le proporcionaba su trabajo. Después de trabajar en el patio, los muchachos y yo fuimos a ducharnos. Incluso tenía una camisa nueva que mi madre había traído a principios de semana. Puede que no fuera mi estilo, pero llevarlo era un deber que no podía rechazar. Para ser honesta, sentí que parecía un proxeneta hawaiano con esa ropa. Amelia hizo una sabia llamada insistiendo en que usara un delantal, que resultó ser una adición práctica a mi atuendo. Pronto los invitados comenzaron a llegar con deliciosos platos, obsequios atentos y refrescos. El clima era perfecto, prometiendo un gran día. Amelia, como siempre, se veía impresionante y desempeñó sin esfuerzo el papel de la anfitriona perfecta. Acercándose a los 40 el próximo año, aún mantenía su apariencia juvenil, sin parecer mayor de 30 años. Esperaba ansiosamente algunos fines de semana exóticos y vacaciones memorables. Con Amelia, fue una oportunidad para nosotros de crear recuerdos preciados y recargarnos después de años de crianza dedicada. Vi a Amelia moverse con gracia entre las mesas, asegurándome de que todo estuviera perfectamente colocado. Ella encarnaba la esencia de una esposa y madre ideales, lo que me enorgullecía. ¿Qué más podría pedir un hombre? Pronto, todos se reunieron para disfrutar de la fiesta. Platos de deliciosa comida aparecían y desaparecían por todo el patio. Afortunadamente, la mayoría de los invitados trajeron sus propias sillas, evitando problemas de asientos.
Teníamos neveras llenas de bebidas, una con cerveza fría y la otra con gaseosas para quienes preferían opciones sin alcohol. El pastel, escondido a salvo en la cocina, esperaba pacientemente su momento. En medio de la multitud, había alguien desconocido para mí, y no podía entender de dónde venía. Su cara no sonó. Una figura alta con una chaqueta azul oscuro se paró frente a nosotros, deteniéndose en el borde del área de la fiesta para intercambiar algunas palabras con un vecino. El vecino llamó a Amelia y él le dio las gracias, entregándole un sobre de su chaqueta. Amelia recibió el sobre con expresión solemne y el hombre hizo una breve declaración. Luego se fue tan discretamente como llegó, dejando a todos en vilo. Amelia se quedó paralizada en su lugar, con la expresión en blanco. Después de una rápida mirada en mi dirección, se retiró a la casa. Me quedé allí en silencio observando la situación. La animada charla de los invitados se convirtió en murmullos y susurros silenciosos, tratando de romper la tensión en el aire. Sintiendo la necesidad de romper el hechizo del momento, alcé la voz y anuncié que cualquiera que quisiera más costillas se ayudara a sí mismo. Después de unos momentos, Alvin y Louis se acercaron cautelosamente a mí, tratando de darle sentido a la situación. Luis preguntó qué estaba pasando, y yo solo pude encogerme de hombros en respuesta. Alvin comenzó a dirigirse a la casa, pero extendí la mano, le toqué el hombro y le hice una señal para que se detuviera. Sacudiendo la cabeza, le sugerí que comprobara si necesitábamos más bebidas o cerveza, con la esperanza de desviar su atención por un tiempo. Cuando las conversaciones en el patio volvieron lentamente a la normalidad, sentí un poco de alivio. Sin embargo, después de 10 minutos, me di cuenta de que era hora de hablar con mi esposa. Pero antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, Louis saltó urgentemente a la conversación. Su voz se llenó de preocupación. Me informó que mamá se iba en un Mustang. Luis dirigió mi atención al frente de la casa y vi mi Mustang convertible negro corriendo por la calle a una velocidad aterradora. Cuando todos en el patio trasero volvieron la mirada hacia esta escena, el silencio cayó sobre la atmósfera que alguna vez fue animada. Fue extraño ver a Amelia conduciendo un Mustang. Por lo general, conducía una minivan, pero en su ausencia, el Mustang parecía la opción preferida. Después de la repentina partida de Amelia, quedaron muchas preguntas, pero sabía que tendrían que esperar hasta que ella regresara a casa. Desafortunadamente, las cosas empeoraron. Lily, la hermana de Amelia, apareció con un pastel, e hice un débil intento de mostrar algo de felicidad. Sin embargo, su ausencia proyectó una sombra sombría sobre la atmósfera previamente alegre. Uno a uno, amigos y vecinos se despidieron de nosotros y se dirigieron a casa. La familia cercana se quedó un poco más, pero eventualmente se completaron todas las tareas y no había nada más que ordenar. Lamentablemente, la abrupta partida de Amelia siguió siendo un tema de conversación intacto. Parecía que todo el mundo evitaba discutirlo deliberadamente, tratando de preservar una sensación de normalidad. Ahora, solos en la casa con mis 2 hijos, el silencio nos envolvió. Me miraron, buscando alguna señal o explicación, pero no tenía nada que ofrecer. Sentado en el sofá, me quedé solo cuando se retiraron a sus habitaciones a pasar la noche, y cuando llegó la mañana, todavía estaba sentado allí. Alvin y Luis se levantaron temprano, sin perder tiempo devolviendo parrillas prestadas y otros equipos a nuestros amables vecinos. El olor a café recién hecho me tentó a levantarme del sofá, pero la ausencia de Amelia continuó molestándome. Lo que sea que estuviera en el sobre, debe haber sido muy importante para ella irse tan repentinamente. Hice varios intentos de comunicarme con ella por teléfono, pero su teléfono estaba naturalmente apagado. Pasé la mayor parte de la noche despierto, atormentado por pensamientos, tratando de descifrar la verdad detrás de la situación. Después de devolver los artículos prestados, Alvin y Louis sintieron mi necesidad de privacidad y se fueron. Aprecié su comprensión. Buscando consuelo, me di una ducha larga y caliente con la esperanza de que pudiera aliviar la situación. Pero lamentablemente, el alivio duró poco.
Al darme cuenta de que era domingo, supe que no había mucho que pudiera hacer en la situación actual. Sin embargo, decidí considerar buscar ayuda de la policía. Si bien no conocía personalmente a ningún oficial o detective, tenía algunos conocidos en el juzgado a los que podía recurrir. Quizás podrían ofrecer orientación o asistencia en esta difícil situación. En nuestro acuerdo financiero, Amelia y yo compartimos una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. La tarjeta de débito cubría nuestros gastos diarios. Si bien la tarjeta de crédito era principalmente para compras más grandes, nuestro objetivo era pagar ambas tarjetas en su totalidad cada mes. Si Amelia se metía en problemas, probablemente tenía que usar estas tarjetas. Las transacciones con tarjeta de crédito generalmente aparecían en nuestro extracto bancario después de unos días, pero los gastos con tarjeta de débito se notaban inmediatamente después de unas horas. Preocupándome cada vez más, decidí verificar primero nuestra tarjeta de crédito. Sin embargo, después de un examen exhaustivo, no encontré signos de actividad inusual o no autorizada. Las transacciones con tarjeta de débito, por otro lado, contaban una historia diferente. Aproximadamente 2 horas después de la partida de Amelia, hizo una compra de gasolina en Pensilvania, cerca de la frontera estatal de Ohio. 2 horas después, se realizó otra compra de combustible en Illinois. La última transacción registrada ocurrió en un cajero automático en Cedar Rapids, donde retiró $300 en efectivo. Mientras me sentaba a tomar mi tercera taza de café, se hizo evidente una dura realidad. Amelia no planeaba regresar. Ella no solo se estaba tomando un tiempo para pensar. Ella estaba huyendo activamente de algo. Aunque amaba a mi esposa y no le deseaba nada malo, no podía apoyar incondicionalmente sus acciones. Mi corazón se llenó de una mezcla de emociones al darme cuenta de que nuestra relación se encontraba en un momento crítico. Aunque era domingo, cancelé rápidamente ambas tarjetas en solo 10 minutos. Aproximadamente 1 hora después, fui a la policía, denunciando el robo de mi Mustang, pero opté por no mencionar que mi esposa se lo llevó. En cambio, informé una tarjeta de gasolina dentro del automóvil que se usaba en 3 estados, indicando una dirección hacia el oeste. Aunque me sentía culpable por no revelar toda la verdad, parecía la única forma de llamar su atención. Desafortunadamente, parecían más interesados en despedirme que en investigar a fondo las circunstancias. Después de estas llamadas, realicé un inventario rápido de la casa para ver qué faltaba y si algo estaba fuera de lo común. Tras una inspección más cercana, noté que solo el bolso de Amelia y una pequeña bolsa de viaje habían desaparecido de nuestra casa. No pude evitar preguntarme qué había empacado allí, haciendo que su partida fuera aún más misteriosa. Durante varias horas, debatí qué hacer con su teléfono móvil. Como ya había tomado la iniciativa de cancelar las tarjetas, esperaba que su ausencia la obligara a ponerse en contacto y dar una explicación de sus acciones. Perdido en mis pensamientos, me perdí por completo la hora del almuerzo. Antes de darme cuenta, era hora de cenar y mis hijos trajeron un par de pizzas. A pesar de tener muchas sobras del día anterior, tuve que admitir que las rebanadas calientes y saladas sabían bastante bien. En última instancia, nos reunimos para discutir los acontecimientos que se desarrollaban. Compartí toda la información que tenía con Alvin y Lois, y me brindaron un apoyo inquebrantable. Esa noche, encontré algo de consuelo durmiendo en mi propia cama. Sin embargo, después de unas horas, se hizo evidente que Amelia no tenía intención de hacer contacto. Mientras tanto, Alvin y Luis habían comenzado a trabajar en una empresa local de poda de árboles durante el verano. Fue un trabajo duro, pero aceptaron el desafío y disfrutaron del sentido de responsabilidad que conlleva su nuevo trabajo. Cuando se fueron en el jeep, me paré en el porche y me despedí con el corazón apesadumbrado. Después de terminar mi café, deambulé sin rumbo por la casa vacía, aún lidiando con el final de nuestra relación y buscando respuestas que seguían siendo esquivas. Al final, tomé la decisión de comunicarme con mi lugar de trabajo y solicitar una semana libre para darme tiempo para resolver la situación y buscar algo de claridad.
Trabajar como conductor entregando grava a una cantera local se había vuelto monótono en medio de todo el caos. A pesar del salario decente, el trabajo físico era duro. Estaría sudoroso y cubierto de tierra, pero al menos no tuve que tomar decisiones. Simplemente cargue la carga, déjela y reciba el pago. En los primeros días del trabajo de Emilies en Prescott Casualty Company, solíamos asistir juntos a varios eventos de la compañía. Estas reuniones sociales incluían fiestas y picnics, lo que me permitió conocer a algunos de sus colegas. Sin embargo, en los últimos 6 meses, me di cuenta de que Wade dejó de asistir por completo a tales eventos. Amelia nunca los mencionó y ya no le parecieron importantes. Aunque no era muy bueno recordando a las personas que conocí, sí recordaba a Jack y Margie Gilsen. Jack era un hábil carpintero y Margie trabajaba en la misma oficina que Amelia en Prescott Casualty Company. Al darme cuenta de que necesitaba respuestas, decidí llamar a la empresa. Saludé a Margie por teléfono, presentándome como Liam Connor y preguntándole si tenía un momento para charlar. Margie respondió, pareciendo abrumada por el trabajo. Ella mencionó que estaba muy ocupada en este momento y esperaba que no fuera algo urgente. Dudé antes de preguntando si Amelia no había venido a trabajar hoy. La respuesta de Margie me tomó por sorpresa. Ella me informó que no esperaban que ella apareciera. Curioso, investigué más a fondo, preguntando por qué era eso. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea y comencé a sentirme incómodo. Estaba claro que Margie se sentía incómoda hablando conmigo. Ella respondió vacilante que no creía que debería discutir esto conmigo y sugirió que hablara con mi esposa. La decepción brotó en mí y le confesé que me encantaría, pero no tenía idea de dónde estaba ella. Después de otra larga pausa, Margie rápidamente agregó que lo lamentaba pero que tenía mucho trabajo por hacer y que tenía que irse sin darme la oportunidad de decir nada más. Terminó abruptamente la conversación, dejándome desconcertado. En ese momento, tuve la sensación de que algo andaba mal en Prescott Casualty y Amelia me lo ocultaba deliberadamente. De repente, todo cobró sentido. La razón por la que Wade dejó de asistir a los eventos de la empresa era clara. Amelia temía que alguien pudiera revelar inadvertidamente sus secretos o despertar mis sospechas sobre su participación en algo turbio. Contemplando la situación, tomé una cerveza fría y salí al porche, buscando consuelo y la oportunidad de ordenar mis pensamientos. Mirando hacia atrás, ahora puedo decir que en los últimos meses, hubo varios sucesos que me llamaron la atención. Sin embargo, en ese momento, no les presté mucha atención. Un cambio significativo fue el aumento del trabajo de horas extras de Amelia. Inicialmente, esto no generó grandes preocupaciones, ya que no era motivo de alarma, pero ahora se había convertido en algo habitual, adquiriendo un significado diferente. A la luz de los acontecimientos recientes, me llamó la atención que Amelia había dejado de hablar gradualmente de su trabajo cuando estaba en casa, y nos habíamos distanciado intencionalmente del contacto con sus compañeros de trabajo. A pesar de estos cambios, noté que no había alterado su apariencia ni su estilo de vestir. No había habido compras recientes de ropa nueva o atuendos de moda. Además, no pude recordar ninguna llamada telefónica sospechosa o correo electrónico que pudiera haber generado dudas. Dada la confianza que tenía en mi esposa, parecía que no había motivos para cuestionar sus acciones o comportamiento. En casa, Amelia se mantuvo amable y cariñosa, y nuestra conexión romántica se mantuvo fuerte. Pero a pesar de mi creciente inquietud, me di cuenta de que era hora de buscar más ayuda. Pensé en Donald Curry, un viejo amigo de la escuela que trabajaba en el juzgado y tenía cierta experiencia en informática. Aunque no estaba completamente seguro de su rol específico, sabía que hasta cierto punto se ocupaba de las computadoras. Me puse en contacto con Donald, le expliqué la situación y busqué su opinión. Acordamos reunirnos en persona en la Puerta de Cristal cuando terminara de trabajar para discutir el problema y, con suerte, encontrar una solución juntos. Antes de salir a la carretera, decidí llamar a Ron Will Humbolders y descubrí que Jack Gilsen, un colega de Emilies,
estaba trabajando actualmente en un proyecto cercano para construir un complejo de apartamentos. Decidí visitarlo al mediodía, justo después del almuerzo. Por lo general, no tenía problemas para terminar mi burrito de Taco Bell, pero hoy solo pude comerme la mitad. Estaba demasiado preocupado con la idea de hablar con Jack. Al llegar al sitio de construcción, noté que el equipo todavía estaba en su hora de almuerzo. Una sensación de anticipación se apoderó de mí cuando Jack me vio y, con una sonrisa cálida y acogedora, se acercó a mi automóvil. Su comportamiento se sintió mucho más amigable que el de Margie, lo que alivió un poco mi ansiedad. Jack me saludó calurosamente y mencionó que era bueno verme. Asumió que quería hablar sobre Amelia y asentí con la cabeza, explicando que había hablado con Margie hoy, pero que ella no compartiría ninguna información que yo necesitara saber. Sugerí que lo discutiéramos de hombre a hombre sin tonterías. Aprecié el enfoque directo de Jack, pero también sabía que si intentaba engañarme o retener información crucial, mi paciencia se agotaría rápidamente. Jack comenzó a explicar seriamente que generalmente desconectaba a Margie cuando ella comenzaba a hablar sobre el trabajo. Compartió lo que pudo, afirmando que Amelia había estado involucrada con un hombre casado de la oficina durante casi 6 meses. Habían tratado de mantenerlo en secreto, pero los rumores se extendieron como la pólvora. Margie y las otras mujeres se enteraron y las cosas empezaron a cambiar. Se dieron cuenta de mi ausencia en los eventos de la empresa y muchos de ellos sospecharon que Amelia me mantenía alejado deliberadamente. Con pesar, Jack continuó disculpándose por no poder proporcionar más información sobre la identidad del chico. Admitió que no prestó mucha atención a estos asuntos, pero se ofreció a averiguar si quería. Apreciando la oferta de Jack de ayudar, respondí diciéndole que no se preocupara por eso. Lo resolvería yo mismo y le agradecí por compartir lo que sabía. Los nuevos detalles de Jack pintaron una imagen clara de la situación, sin dejar lugar a malentendidos. Había pasado por alto lo que estaba sucediendo en mi propia casa. Molesta y herida, desconecté rápidamente el teléfono móvil de Amelia para evitar que se pusiera en contacto con nuestra casa. Mientras me dirigía de regreso a la casa, sonó el teléfono. Fue una llamada de la policía de Cedar Rapids. Me informaron que habían encontrado a Emily's Mustang en el estacionamiento de la estación de autobuses. Había sido remolcado al lote incautado y podía recuperarlo en cualquier momento, siempre que pagara una tarifa de $300. Decidiendo recopilar más información, hice una parada en la estación de policía antes de recoger el automóvil. En la estación de policía, recibí un informe sobre el auto abandonado de Amelia. La información indicaba que ella dejó el automóvil y optó por continuar su viaje en autobús. No pude precisar las designaciones de beneficiarios en las pólizas de seguro, asegurándome de que mis hijos fueran los beneficiarios. Con emociones encontradas, llegué temprano en la mañana al lugar de encuentro acordado, la puerta de vidrio donde tenía la intención de encontrarme con Donald. Sin embargo, preocupado por la gravedad de la situación, había consumido demasiadas bebidas antes de su llegada. Donald comenzó explicando que ese día había una audiencia de divorcio y que se suponía que Amelia testificaría, pero ella no se presentó. Me dijo que Marcia Ridgwood estaba buscando el divorcio de su esposo, Kelsey, y que quería que Amelia testificara que era con ella que su esposo había cometido algo. Sin el testimonio de Amelia, el divorcio no podría proceder. Absorbí esta información, dándome cuenta de que todo se desarrollaba según lo planeado. Al parecer, Marcia Ridgwood tenía pruebas sustanciales para respaldar sus afirmaciones, incluidas fotos, videos y conversaciones telefónicas grabadas. Rojos en escabeche del frasco en el mostrador, pero luego recordé las sobras de la fiesta. A pesar de haber bebido un poco más de lo que debería, logré llegar a casa sin ponerme en peligro a mí mismo ni a los demás. Reflexionando, reconocí que había sido una decisión imprudente. Como resultado, comencé a envolver 6 costillas en papel de aluminio. Después de meter las costillas en el horno, decidí darme una ducha. Cuando volví a la cocina, solo quedaban huesos. Alvin y Luis habían devorado el cerdo tan pronto como llegaron a casa.
Se burlaban de mí juguetonamente hasta que saqué una segunda porción del horno. Alvin parecía particularmente emocionado por la situación con el Mustang. Después de una conversación de 20 minutos, finalmente acepté y permití que ambos muchachos tomaran el autobús a Cedar Rapids y luego condujeran el automóvil a casa. Les asigné $600 para cubrir los gastos. Louis redactó hábilmente un documento en la computadora autorizándolos a recoger y llevar el automóvil a casa. Impresionado por su competencia, opté por permanecer en silencio y firmé el documento. A la mañana siguiente, desayunamos juntos en Yop antes de dejarlos en la estación de autobuses. No pude evitar reírme mientras abordaban el autobús. No estoy seguro de qué esperar durante un viaje en autobús Greyhound de 2 días. Fue una valiosa lección de vida asegurar una llegada sin problemas. Tomé la iniciativa e informé al departamento de policía de Cedar Rapids sobre su inminente llegada. Después de asegurarme de que todo avanzara sin problemas, dirigí mi atención a la tarea final que requería mi atención. Localizar la oficina de Kelsey Leawood llevó algún tiempo. Cuando Margie me vio, su mano cogió instintivamente el teléfono. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. Sin molestarme en presentarme, comencé a ejecutar mi plan. Los guardias intervinieron rápidamente y me escoltaron antes de que tuviera la oportunidad de comprender la situación. Poco después, me encontré en la comisaría frente a un juez que no perdió tiempo en sentenciarme a la cárcel del condado. No hubo juicio. El intercambio entre el juez y yo fue breve. Fui sentenciado a 60 días de cárcel, pero para ser honesto, no me importó. Esta fue mi primera oportunidad de liberarme. Llamé a los muchachos para informarles sobre la situación. Podría jurar que escuché a Luis riéndose al otro lado de la línea. Dejar la casa desatendida durante unos días puede parecer sin problemas, pero la realidad a menudo difiere de la televisión. Tenía que estar alerta constantemente. La mayoría de los prisioneros no cooperaban y no tenían intenciones de hacerse amigos. Además, había muchos jóvenes ruidosos y tontos alrededor. Sorprendentemente, no hubo mucha interacción entre los prisioneros más jóvenes y los más violentos. No había opción de una habitación separada, así que tuve que compartir celda con un tipo llamado Hyo Kande. No estaba al tanto del destino de mi hermano. Había encontrado a su esposa con otro hombre y había sido grosero con ella, pero Jaco y yo nos las arreglamos para llevarnos bien durante nuestro tiempo juntos. Tomé la litera superior de nuestra celda. La comida en el comedor se centraba en gran medida en los carbohidratos, lo que no me gustaba particularmente. Afortunadamente, Jaco estaba dispuesto a ayudar eliminando las porciones sobrantes. Resultó ser el compañero de cuarto ideal. 3 días después, Louis y Alvin vinieron a visitarme. Dijeron que el viaje de evacuación en automóvil había transcurrido sin incidentes, pero expresaron su renuencia a viajar en autobús nuevamente en el corto plazo. Desafortunadamente, no tenían información sobre el paradero de Kelsey o la situación actual. Lamentablemente, Louis y Alvin no pudieron proporcionar ninguna información nueva sobre el paradero de su madre, pero trajeron 2 cajas de cigarrillos como regalo. Aunque Alvin no fumaba, creía que los cigarrillos podrían tener valor comercial, probablemente influenciado por ver demasiadas películas. Jaco, por otro lado, se emocionó cuando le di los cigarrillos. Explicó que fumar lo ayudó a lidiar con el aumento de peso durante su estadía en prisión. Parecía que en mi ausencia, dejar a los niños solos en casa no representaba ninguna preocupación. Alvin, siendo el responsable, se fue a la universidad una semana antes de que saliera de prisión. Se llevó la minivan con él, dejando el jeep para que Luis lo usara. Cuando regresé a casa, Louis y yo almorzamos en el restaurante Red Lobster. Estaba emocionado porque estaba ingresando a su último año de escuela. Desafortunadamente, tendría que abordar los problemas sin mi presencia. Tenía otros planes. A la mañana siguiente, cuando pasé junto al escritorio de Margie, parecía completamente aturdida. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Con un guiño astuto a Margie,
entré con confianza en la oficina de Kelsey. Pero mi regreso triunfal duró poco. Solo 3 horas después, estaba de regreso en el autobús, dirigiéndome a los familiares muros de la cárcel del condado, esta vez con una sentencia de 6 meses. A pesar de este giro de los acontecimientos, Luis encontró un lado humorístico de la situación y no perdió el tiempo llamando a su hermano a College Station para compartir la noticia. Jaco, mi confiable compañero de celda, me dio la bienvenida de regreso con los brazos abiertos. No pude evitar sentir una sensación de satisfacción por haber logrado llegar a Kelsey de manera aún más efectiva. Esta vez. No podía negar la posibilidad de que realmente había tenido un impacto esta vez. Desafortunadamente, nunca recibí ningún comentario que me dejara incapaz de determinar el resultado de mis acciones con precisión. Como era de esperar, perdí mi trabajo, lo cual no fue una sorpresa. Afortunadamente, tenía suficiente dinero para cubrir la hipoteca y los gastos diarios. Luis manejó todo de manera eficiente sin tener ningún problema. Además del apoyo inquebrantable de Luis, recibí visitas regulares de otros miembros de la familia. Luis siempre se aseguraba de que tuviera un suministro constante de cigarrillos para Jaco. Las hermanas de Amelia también expresaron su simpatía durante las visitas, y ninguno de los miembros de la familia mostró signos de descontento o desaprobación. Había pasado un tiempo desde que supe de Amelia, pero curiosamente, logramos tener celebraciones familiares para el Día de Acción de Gracias y Navidad dentro de los muros de la prisión. Pero menos de un mes después de que Jaco, mi confiable compañero de celda, se fuera, no sería del todo exacto decir que lo perdí desde que fue liberado antes que yo. Desafortunadamente, Jaco se encontró en una situación difícil. Su esposa y su hermano ya se habían mudado a Florida y él no estaba seguro de qué hacer a continuación. Luis vio esto como una oportunidad y sugirió que sería genial invitar a Jaco a quedarse con nosotros hasta que encontrara su equilibrio. Luis amablemente se ofreció a ayudar a Jaco a conseguir un trabajo en una empresa de poda de árboles. Pero Jaco ya había decidido mudarse a un clima más cálido en el sur, probablemente considerando Florida. Curiosamente, la noche anterior a la partida de Jaco, ocurrió un incidente inusual. Kelsey Vigo fue encontrada en el callejón del centro de la ciudad alegando que fue atacada por una persona desconocida. Lo curioso fue que tenía una coartada sólida con el propio Jaco. Al salir de prisión, decidí que me había vengado lo suficiente de Kelsey, especialmente porque ya se había mudado del área y no tenía interés en perseguirlo más. Decidí inscribirme en un curso para aprender a conducir camiones grandes, lo que me pareció relativamente fácil en comparación con conducir camiones volquete, con los que ya estaba familiarizado. Como tuve que esperar unos meses para que Luis comenzara sus estudios en Auburn, aproveché este tiempo para reparar y arreglar nuestra casa, aunque contemplé venderla. Sin embargo, las complejidades burocráticas asociadas con la transferencia de la propiedad únicamente a mi nombre me disuadieron de seguir ese camino. Desde la partida de Amelia, permaneció completamente en silencio, sin proporcionar información sobre su paradero. Luis aprovechó la oportunidad para llevarse el Mustang a Alabama, dado su atractivo para el sexo opuesto. Aunque no me atraía personalmente, reconocí que ya no era tan joven y atractiva como él. Al final, logré encontrar una pareja dispuesta a comprar la casa a pesar de las sombras que se ciernen sobre su historia. Aunque no estaba completamente seguro de la declaración del abogado, la pareja llegó a un buen acuerdo sobre el precio de la casa. El abogado les aseguró que la firma de Amelia no era necesaria, y no vi ninguna razón para estar en desacuerdo. Todo lo que quería era un descanso limpio de la propiedad sin complicaciones. Usé el pago inicial de la venta de la casa para invertir en una plataforma de perforación equipada con un área para dormir. Antes de darme cuenta, estaba en el camino abierto, finalmente experimentando una sensación de libertad. Sorprendentemente, nunca tuve el deseo de divorciarme de Amelia. No me atraía porque no tenía intención de casarme de nuevo. Durante mi tiempo en prisión, me di cuenta de que las oportunidades de conectarme con mujeres interesantes eran bastante limitadas y la influencia de Yoko no me permitía considerar otras opciones. Curiosamente,
parecía que Amelia tampoco estaba interesada en divorciarse. Como no recibí ningún documento de divorcio, encontrar un trabajo no fue difícil para mí. Afortunadamente, no tenía una necesidad desesperada de dinero, por lo que podía ser selectivo con las cargas que transportaba. Traté de evitar llevar cualquier cosa congelada, viva, tóxica o explosiva. Además, evité los viajes de invierno al norte de la línea Mason-Dixon. Adaptarme a los matices del transporte en camión no tomó mucho tiempo y, para mi sorpresa, descubrí que realmente disfrutaba de mi nueva vida. Durante uno de mis viajes a Dakota del Sur con una carga de equipo agrícola, las cosas dieron un giro interesante. Afortunadamente, era junio, por lo que el clima era cooperativo. Después de entregar la carga, continué mi viaje hacia el sur, tomando un desvío de la primera 90 durante aproximadamente 5 millas hasta que me topé con un establecimiento llamado Belly Up. A pesar de su exterior modesto, el estacionamiento estaba lleno de grandes camiones y automóviles. Intrigado, decidí hacer una parada en boxes y comprobarlo. Para mi deleite, descubrí que el restaurante servía el desayuno todo el día, y las porciones no solo eran generosas sino también increíblemente sabrosas. Si bien la mayoría de los clientes eran locales, estaba claro que algunos camioneros habían encontrado el camino hacia esta joya escondida. Ansioso por ver qué tenía para ofrecer el comensal, pedí rápidamente mi plato favorito, junto con una taza de café. Cuando me acomodé en mi asiento, noté 3 televisores de pantalla ancha repartidos por todo el lugar, cada uno mostrando varios programas que no parecían llamar mucho la atención de los clientes. La pantalla más cercana a mí mostraba mucho contenido político, y un video en particular me llamó la atención. Presentaba a un candidato carismático llamado Robert, que irradiaba confianza con su llamativo cabello plateado. Para mi gran sorpresa, una mujer estaba al lado de Robert, vestida notablemente como Jackie Kennedy, con una gran sonrisa. No fue otro que Amelia Mí. Antes de que pudiera absorber completamente esta visión inesperada, mi atención se desvió por la llegada del plato de papas más colosal que jamás había visto. Betsy, la camarera, lo colocó frente a mí, bromeando juguetonamente diciendo que era para mí y me preguntó si necesitaba tabasco. Curiosamente, la botella de tabasco estaba hábilmente escondida detrás del pimentero, lo que hizo reír a Betsy cuando reveló juguetonamente su escondite y roció mis papas con ella. Intrigado, le pregunté a Betsy sobre la mujer parada al lado de este parlanchín. Ella se rió entre dientes y le explicó que ella era el nuevo dulce del brazo de Robert. Los rumores sugerían que Robert necesitaba a su esposa para apoyar sus ambiciones políticas y quizás contrarrestar las especulaciones sobre su orientación. Mientras aplicaba generosamente tabasco a mis papas, no pude evitar comentar que parecía haber envejecido un poco para ser considerada dulce para los brazos, pero en una crisis de tiempo, uno no puede permitirse ser demasiado exigente. También mencioné mi creencia de que las mujeres mayores a menudo son parejas románticas más satisfactorias y le pregunté a Betsy si estaba de acuerdo. Al observar la apariencia de la mujer, no pude evitar admirar su transformación. Su cabello, una vez rubio, había adquirido un elegante tono marrón claro, como si acabara de salir de un salón de alta gama. Un maquillaje impecable acentuaba sus rasgos, y su traje perfectamente entallado favorecía su figura. Alejando mi atención de la televisión, me di cuenta de que Betsy había vuelto a sus deberes, probablemente porque las papas eran excepcionales, el restaurante estaba bullicioso y el estacionamiento lleno atestiguaba su popularidad. Ella volvió a llenar mi taza de café 2 veces mientras saboreaba mi deliciosa comida, sin dejar rastro de sobras en el plato. A pesar de las tentadoras opciones de postres, mi estómago satisfecho no tenía espacio para más indulgencia. Betsy limpió mi plato vacío y rápidamente colocó el billete frente a mí. Cuando pregunté sobre la elección, Betsy respondió con un brillo en los ojos. Ella explicó que estaban haciendo todo lo posible para asegurarse de que no ganara, ya que tenía seguidores influyentes con mucho dinero respaldándolo. Los lugareños no querían tener nada que ver con él, pero desafortunadamente no tenían suficientes votos ni fondos para detenerlo. Agarré mi clip para el dinero y una leve sonrisa cruzó mis labios.
Betsy se dio cuenta y no pudo resistirse a preguntar qué era divertido y si sabía algo. Con una sonrisa respondí, «Oh, tal vez tengo alguna información». Los ojos de Betsy brillaban de curiosidad. Le pregunté ansiosamente si realmente se casaron y ella asintió afirmativamente, y agregó que su boda incluso se transmitió por televisión, como un reality show. Después de una breve pausa, continué mencionando que parecía que se perdían la tradicional luna de miel y que estaban esperando que él asumiera oficialmente el cargo. Ella respondió con una sonrisa cómplice, dejando un billete de $10 en el mostrador. Me despedí amigablemente, asegurándole que no estaba allí para provocar problemas o entrometerme en asuntos que no me preocupaban. En el momento en que salí, Betsy se inclinó y me preguntó si tenía algo que decirle. Enfatizando la importancia y su necesidad de dormir un poco, salí por la puerta con una sonrisa persistente en mi rostro, lista para enfrentar lo que se avecinara. Cuando me acomodé en el automóvil, anticipando ansiosamente un descanso muy necesario, noté que Betsy me miraba a través de la ventana. Justo cuando comenzaba a dormirme para una merecida siesta, un golpe insistente en la puerta me despertó de mi sueño. Irritado, inicialmente traté de ignorar el ruido, esperando que cesara. Me quejé para que se fuera el golpeador persistente, pero los golpes implacables solo se hicieron más fuertes. De mala gana, cedí ante el visitante persistente y abrí la puerta con cierta molestia. En la oscuridad y la lluvia, una mujer severa con un impermeable se paró frente a mí, esforzándose por distinguir su rostro. Me quejé de que no había violado ninguna ley y le dije que me dejara en paz. Imperturbable, la mujer afirmó firmemente que Betsy le había pedido que hablara conmigo. A pesar de las inclemencias del tiempo, ella insistió en tomarse unos minutos de mi tiempo. Disgustado, acepté a regañadientes escucharla. Aunque la fatiga pesaba mucho sobre mí y anhelaba ese descanso tan necesario. Le concedí una breve ventana de 10 minutos para hablar, a lo que ella suplicó con una mirada resuelta en sus ojos y voz. Molesto por su insistencia, le respondí cortésmente, diciéndole que no estaba interesado y que buscara a alguien más con quien hablar. Había un tinte de decepción en su voz mientras maldecía, «Se trata de Amelia. Encuéntrame adentro en 10 minutos». Sorprendido por la mención del nombre de Amelia, accedí vacilante a su solicitud. Cuando cerró la puerta y se alejó corriendo, una tenue media sonrisa adornó su rostro. El restaurante todavía estaba lleno de actividad y un número decente de clientes llenó el espacio. Intrigado y algo escéptico, decidí complacerme y entré, con la esperanza de desentrañar el misterio que rodeaba la situación de Amelia. Junto a la entrada de los cafés, había un área equipada con ropa de lluvia que pronto pasaría a ropa de invierno en un par de meses. La vi sentada en una cabina junto a la ventana con 2 tazas de café frente a ella. Su cabello negro liso y brillante, con una pequeña raya blanca en un lado, llamó mi atención. Al observar su cutis bañado por el sol, se hizo evidente que era una entusiasta del aire libre. Acostumbrada a los elementos, su piel bien bronceada carecía de la suavidad típica asociada con individuos más delicados. De hecho, ella estaba lejos de ser una mujer joven. Parecía tener alrededor de 30 años, quizás más cerca de los 40. Los pómulos altos acentuaban sus rasgos faciales. Desprovisto de maquillaje notable. Me senté en la cabina frente a ella, extendí mi mano para darle un apretón de manos y me presenté como Liam Connor. Ella me estrechó la mano y respondió con su nombre, Sally Wilmette. Por cortesía, le ofrecí algo de comer y le pregunté si tenía hambre, pero ella se negó, explicando que había comido un plato exclusivo hace solo 3 horas y que no planeaba volver a comer por un tiempo. Ella dijo esto con una sonrisa educada. Sally continuó compartiendo la razón detrás de su deseo de hablar conmigo. Ella mencionó que Betsy me había indicado que podría tener alguna información sobre Robert y Amelia. Perplejo, no pude resistirme a preguntar cuál era el significado de Amelia en todo esto. Sally respondió, mi hermano Kevin se postula contra Robert. Y después de una breve pausa, agregó, así que sí, es personal para mí, aclaró Sally. Pero no es solo un asunto personal.
Kevin representa los intereses de nuestro vecindario y creemos que muchas personas podrían no tener una oportunidad justa si Robert es elegido. Desconcertado, pregunté, está bien, pero todavía no veo el vínculo entre su esposa y todo esto. Comprensiva, Sally asintió y explicó que tampoco estaban del todo seguros. Todo lo que sabían era que algo andaba mal. Su comité electoral intentó recopilar información sobre Amelia, pero se quedó con las manos vacías. El equipo de campaña de Roberts se mantuvo callado y no reveló ningún detalle. Puede que no sea nada, pero estaban cada vez más ansiosos y Betsy mencionó que podía arrojar algo de luz sobre este asunto. Divertida por su astucia, me reí entre dientes e hice un comentario alegre sobre mis habilidades en el póker. Sally reconoció mi declaración con una mirada cómplice. De hecho, dijo, validando mis sospechas. Claramente sabes algo, ¿me lo dirás? Al terminar mi café, no pude evitar reírme ante la ironía de sus palabras. Estoy dispuesto a responder cualquier pregunta, comencé. Sally, aliviada, respondió, oh, eso es genial. Esto nos ha estado volviendo locos. Entonces, ¿cómo conoces a Amelia? Con un suspiro de sinceridad, admití, ella es mi esposa. Llevamos casados más de 20 años y nunca nos divorciamos. Aunque no la he visto en años. A menos que ella se divorciara de mí sin mi conocimiento. Probablemente todavía estábamos legalmente casados. Sí, todavía estábamos casados, confirmé. Sally pareció conmocionada y momentáneamente sin palabras. Se sentó en silencio, con la mirada fija en mí. Después de una breve pausa, finalmente encontró su voz y formuló la pregunta candente. ¿Cuál era el apellido de soltera de Amelia cuando se casó? Su apellido de soltera era Connor, respondí sin rodeos. Sally ni siquiera trató de ocultar su asombro. Dios mío. Ella exclamó. Su voz se llenó de sorpresa. Esta noticia pareció despertar un torbellino de emociones en Sally. En medio de todo, Betsy no pudo contener su alegría y se apresuró a acercarse a nuestra mesa, llamando la atención de todos los que la rodeaban. Me sentí abrumado por la vergüenza y la felicidad cuando Sally se levantó de su asiento. Conmovida por el momento, Sally plantó un beso en los labios de Betsy, mostrando su emoción. Luego se dirigió a un rincón más tranquilo del restaurante y sacó su teléfono celular para hacer una llamada. Todavía un poco sonrojada, Betsy se inclinó y susurró que no había visto a Sally tan emocionada en 5 años. Ella expresó su intención de regresar a su automóvil y regresar al trabajo. Me despedí de ella y le expresé que era un placer conocerla. Mientras caminaba hacia la salida, la lluvia disminuyó momentáneamente, ofreciendo un breve descanso. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a mi auto, Sally me detuvo agarrándome del brazo. Ella insistió firmemente en que no podía ir todavía y que necesitaba hablar con Kevin. De mala gana, acepté. Al darme cuenta de que una breve conversación no tomaría demasiado tiempo, concedí y dije que estaría dispuesto a dedicar unos minutos. Aunque honestamente preferí dejar atrás el pasado, la curiosidad se apoderó de mí y pregunté sobre la hora de llegada de Kevin. Como se lo había mencionado a Betsy antes, Sally me aseguró que nos encontraría en mi casa. Entonces le pregunté si quería venir conmigo o prefería llevar su propia camioneta. En respuesta, le dije que la seguiría ya que me sentía más cómoda usando mi propio transporte. Sally conducía un Jeep viejo, pero elegí confiar en mi propio automóvil mientras conducíamos varios kilómetros por un camino de grava. Se hizo evidente que nuestro destino era una casa vieja y pasada por el clima. El área alrededor del pozo indicaba que alguien estaba adentro. La ausencia de césped convencional fue reemplazada por una gran cantidad de grava, aunque hice todo lo posible para evitar ensuciarme, lo que resultó ser un desafío dadas las circunstancias. Al notar la ausencia de otros vehículos, supuse que Kevin aún no había llegado. Al entrar en la habitación, me llamó la atención un área designada cerca de la puerta para colgar abrigos mojados y guardar zapatos. Parecía práctico, especialmente dada la presencia de muchos abrigos y botas en la zona de entrada.
El interior de la casa tenía un diseño único que se asemejaba más a un aula que a una sala de estar tradicional, con escritorios y computadoras en lugar de mesitas de noche y lámparas de mesa. Mientras me maravillaba de esta configuración distintiva, conocí los ojos de los 3 hijos adolescentes de Sally, que me observaban. Rompiendo el silencio, Sally me presentó, explicando mi presencia allí para ayudar al tío Kevin. Sally luego presentó a sus hijos, Tracy, el mayor, seguido de Tyler y el menor, Tanner. Todos sonrieron cortésmente y asintieron en reconocimiento. No pude evitar encontrar la situación algo divertida y riéndome entre dientes. Me reí y comenté, es un poco extraño que todos sus nombres comiencen con la letra T. No puedo evitar divertirme, especialmente porque tengo 2 hijos llamados Alvin y Louis. Tyler fue el primero en romper el silencio y hablar. Quizás intrigado por nuestra conexión o ansioso por iniciar una conversación, preguntó por el paradero de mis hijos. Ignorando la mirada de desaprobación de su madre, respondí casualmente, Alvin asiste a Texas A&M y Louis va a Auburn. Mi respuesta pareció electrizar la atmósfera y generar emoción en la sala. Tracy, que había parecido bastante reservada hasta entonces, de repente se animó y exhibió una energía similar a la del conejito Energizer. Tracy exclamó con entusiasmo, de hecho, me dirijo a College Station este agosto. Su curiosidad generó más preguntas, y me encontré genuinamente involucrado en sus investigaciones. Tracy preguntó cuánto tiempo había estado estudiando Alvin en Texas A&M y en qué se estaba especializando. Sally lo animó gentilmente a reducir la velocidad. Tómate tu tiempo, querida. Estoy seguro de que el señor Connors tiene mucho tiempo para responder a sus preguntas. Sin que ellos lo supieran, Tracy había recibido una beca completa de fútbol y ya se había comprometido con el programa Rock. Mientras tanto, Tyler había sido aceptado en la prestigiosa Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis y se embarcaría en su viaje allí en un año. En cuanto a Sally, había experimentado angustia cuando su esposo, un valiente soldado de la Guardia Nacional, perdió trágicamente la vida en el Golfo Pérsico hace 5 años. Tanner decidió no compartir información adicional, y respeté su decisión absteniéndome de hacer más preguntas. El menor de los muchachos aún no había tomado su decisión, pero su madre se aseguró de que él permaneciera enfocado en sus estudios mientras yo permanecía en la oscuridad sobre el motivo del retraso de Kevin. La siguiente hora la pasamos conversando con los hijos de Sally sobre una variedad de temas. Sally observó desde el margen, notando el vínculo que se formaba entre nosotros. A diferencia del que compartí con mis propios hijos, pasar tiempo con los niños de Sally me recordó cuánto extrañaba a mis propios hijos. Kevin finalmente llegó, acompañado de 2 asistentes. Después de que todos se conocieron, Sally distribuyó las tareas a sus hijos y a los adultos reunidos en la mesa de la cocina. Había un indicio de duda en el aire con respecto a mi afirmación de ser el esposo de Amelia, pero no tenía ningún deseo de entablar una discusión al respecto. Cuando me levanté de mi asiento y le expresé mi gratitud a Sally por el café y me despedí de los muchachos, Sally se opuso enérgicamente, instándome a que volviera a sentarme. Las caras restantes alrededor de la mesa cayeron en un silencio silencioso cuando Sally se hizo cargo de la conversación. Exhibiendo el comportamiento de alguien que se postula para un cargo político, Sally preguntó sobre la evidencia de mi matrimonio con Amelia. Con un movimiento rápido, saqué una foto de boda de mi billetera. Aunque el tiempo había pasado, Amelia había envejecido y cambiado de peinado, pero su inconfundible presencia seguía siendo evidente. Dirigí mi mirada a uno de los asistentes de Kevin, que tenía una computadora portátil frente a él. Le indiqué que visitara la oficina de registro civil del condado de Berks, Pensilvania, donde podían encontrar acceso en línea a los certificados de matrimonio de 1960 a 1990. Le dije que buscara bajo mi nombre, Liam Connors, y especifiqué la fecha del 17 de agosto de 1979. El asistente de Kevin confirmó estas instrucciones. Kevin suspiró visiblemente aliviado ante esta revelación, y yo asentí para afirmar la validez de la información. Les aseguré que podían investigar más a fondo, incluida la búsqueda de registros de divorcio.
En cuanto a lo mejor de mi conocimiento y de todos los demás, todavía estaba casado y no me preocupaba la situación. Sentí que la conversación se estaba volviendo monótona y poco interesante. Esta vez, nadie se opuso. Mientras me preparaba para Liv, pregunté si estaría bien dormir unas horas en el camino de entrada antes de salir a la carretera, y Sally respondió afirmativamente. Ella me acompañó hasta la puerta, y cuando miré hacia atrás, vi que Kevin y sus asociados estaban profundamente absortos en sus asuntos políticos. Los muchachos me saludaron con la mano, o tal vez no me saludaron cuando salí de la habitación. Una hora más tarde, los sonidos de Kevin y su séquito partiendo llegaron a mis oídos. Creí que la noche había pasado en silencio, pero mi paz fue interrumpida por otro golpe en la puerta. Sally subió apresuradamente al taxi vestida con un camisón de franela y me hizo un gesto para que me callara, llevándose el dedo a los labios. Estábamos lo suficientemente lejos de la casa como para que los muchachos no escucharan nuestra conversación, pero parecía que Sally solo quería que permaneciéramos en silencio. Pasamos al menos una hora juntos, profesando apasionadamente nuestro afecto mutuo. Si bien no era la disposición más cómoda, los dormitorios en la cabina del camión eran decentes en el mejor de los casos y adecuados para descansar. Dadas las circunstancias, lo aproveché al máximo. Sally se fue tan calladamente como había llegado sin intercambiar una sola palabra. Al amanecer, llamó de nuevo a la puerta. Esta vez, Tanner me invitó a unirme a ellos para desayunar en la casa. Afortunadamente, los niños y yo compartíamos preferencias alimentarias similares y Sally era experta en preparar tales platos. Conversando con los muchachos durante una hora, comencé a sentirme a gusto y alegre. Además, me sentí lo suficientemente cómodo como para pedirle permiso a Sally para tomar una ducha tibia antes de partir. Pasó una hora y me encontré de nuevo en la carretera, aunque solo fuera brevemente. Justo antes de llegar a la autopista, el alguacil local me detuvo. Resultó que el señor Kevin deseaba continuar nuestra conversación. Seguí el coche de la policía hasta el lugar donde Kevin esperaba mi llegada. Estaba en medio del desayuno y amablemente me invitó a unirme. Betsy entró, trajo café y me guiñó un ojo a sabiendas. Parecía que tenía una conexión más cercana con Sally de lo que inicialmente asumí. Aparentemente, los asesores legales de Kevin estaban interesados en mi presencia continua, empleando el viejo adagio, el tiempo es dinero. Traté de disuadirlo, pero él solo sonrió y continuó con la comida. Hubiera sido fácil aceptar todo y desaparecer sin dejar rastro, pero considerando los eventos de la noche anterior, decidí que quedarme unos días más era lo mejor para mí. La fiesta me aseguró que cubrirían el costo de una habitación de motel y las comidas, aunque carecían de los fondos para más. Esto presentó una valiosa oportunidad para renovar mi guardarropa, liquidar facturas impagas y atender mis necesidades bancarias utilizando la comodidad del WiFi. Aproveché al máximo esta oportunidad enviando un par de correos electrónicos a mis asociados y liquidando rápidamente todas las facturas pendientes. Mientras doblaba la segunda carga de ropa de la secadora, me sorprendió la inesperada aparición de Sally. Ella preguntó qué estaba haciendo. Con un encogimiento de hombros inocente, respondí que solo estaba doblando la ropa. Sally entonces me recordó que se suponía que debía Liv, enfatizando que había dicho que me iba esa mañana. Los planes habían cambiado, explicó, ya que mi hermano le había pedido que extendiera su estadía aquí por unos días más. Ella mencionó que había venido a verme la noche anterior, asumiendo que hoy me iría. Y reconoció que mi presencia era indeseable para mí. A partir de las vacilantes palabras de Sally y su elección de fraseo, se hizo evidente que nunca había tenido la intención de que nuestra interacción se extendiera más allá de una sola reunión, y que no estaba segura de cómo navegar por la situación. Encontré su decepción bastante divertida, y brindó una oportunidad para cierta ligereza. Además, después de mi conversación matutina con Kevin, realmente reflexioné sobre la idea de comprar una casa y establecerme en esta área de forma permanente. Kevin pintó una imagen tentadora de la situación, pero yo no era de los que se dejaban llevar fácilmente por promesas vacías.
Decidí tener una conversación abierta con Sally, invitándola a sentarse en un banco junto a las secadoras. Le expliqué con franqueza que mi hermano insistía en extender su estadía aquí por unos días más, solo hasta que pudieran decidir perseguir a Robert. Prometí mantener mi distancia de ella y de los muchachos hasta que todo se resolviera. Hice hincapié en que nunca fue mi intención hacerla sentir incómoda o avergonzada. Sally negó con la cabeza y reveló que realmente les caía bien a los chicos. Ella dijo que habían estado preguntando cuándo podría regresar y que estaban un poco decepcionados de saber que me iba. Tyler incluso le pidió que discutiera conmigo la posibilidad de quedarse un tiempo más. Me disculpé si mis intenciones amistosas habían causado alguna complicación y le aseguré que esos muchachos me recordaban a mis propios hijos, lo que me facilitaba conectarme con ellos. Hice hincapié en que mi intención nunca fue crearle problemas. En respuesta, Sally dijo que debía admitir que no simplificó las cosas. Cuando vino a mi camioneta la noche anterior, reconoció que había agregado una capte porque se suponía que debía live ese día. El entusiasmo de Sally se reavivó y ella cuestionó por qué no me fui. Desanimada, rápidamente recogí una pila de ropa interior doblada, se la entregué, recogí el resto de mis pertenencias y luego regresé a mi habitación de motel. Hacer el amor con una mujer en una cama normal es ciertamente más conveniente, pero lo que más me complació fue compartir una ducha juntos. Al final de la primera semana, todos los niños recibieron camisetas y sudaderas con los logotipos de Texas y Auburn. Sally guardó una de las camisetas Auburn de gran tamaño para ella. Mientras tanto, presté poca atención a las maniobras políticas. Kevin y su equipo parecían estar manejando las cosas bien sin mi participación. Pero luego surgió la noticia de la enigmática historia de Amelia, y los medios comenzaron a presentarla como una sensación. Los partidarios de Roberts hicieron inútiles intentos de restar importancia a la importancia de estas revelaciones. Si bien tenerme, la travesura se apoderó de mí y realicé un sutil acto de interrupción. Menos de un minuto después, salí del baño y volví con Mila. Sentada a la mesa, preguntó, ¿era eso necesario? Respondí con un toque de diversión. En realidad no. Pero tu tono hizo que pareciera que estaríamos aquí por un tiempo. Me disculpo. Solo intentaba mantener el profesionalismo. Te perdiste la marca, Mila. Su decepción era palpable. ¿Qué necesitas? Nuestra compañía representa a Robert. Recientemente descubrimos que su matrimonio con Amelia Connors no se ha disuelto legalmente, y nos gustaría rectificar esta situación. ¿Cómo? Bueno, hay leyes en el estado que permiten la disolución acelerada del matrimonio bajo ciertas circunstancias. Creemos que con su ayuda, podremos aprovechar estas leyes. Desconcertado, pregunté, ¿entonces quieres que me divorcie de mi esposa? Mila respondió claramente, sí. Me sentí incómoda y me pregunté sobre sus motivaciones. ¿Por qué necesito esto? Mi pregunta pareció tomarla desprevenida, y parecía sorprendida de que yo preguntara en esta etapa de la conversación. Aunque había contemplado divorciarme, tuve cuidado de no revelar esto a las señoritas Mila. Ella se sentó a contemplar mis palabras antes de que hiciera una petición. Le pedí que me diera una explicación directa y honesta de por qué mi esposa y yo ya no vivíamos juntos. Se recostó ligeramente, se desabrochó el botón superior de la blusa y comenzó a explicar. Ella compartió que mi esposa tuvo una aventura con un compañero de trabajo hace 3 años, lo que la llevó a irse porque no pudo resistirse a mí y a mis hijos por más tiempo. Su explicación sincera me tomó por sorpresa y le dije que era lo suficientemente clara. Le pregunté sobre el propósito de nuestra reunión y ella suspiró, reconociendo la difícil situación legal en la que se encontraban mi esposa Amelia y el señor Robert. Esperaba aliviar la situación de Amelia y acelerar el divorcio. Levanté una ceja y pregunté sobre los beneficios para mí. Mrs. Mila respondió que me daría libertad. Me reí entre dientes en voz baja, expresando satisfacción con mi situación actual y sugiriendo que ella necesitaba persuadirme de que mi vida mejoraría.
Ella hizo una pausa, tratando de entender mi perspectiva, y me preguntó qué quería, si buscaba una compensación financiera y cuánto. Me incliné y pregunté sobre los términos del divorcio propuesto. Su respuesta fue inesperada. Ninguna. Ella aclaró que el proceso podría acelerarse sin un intercambio de dinero, división de propiedad o disputas de custodia. Ambas partes simplemente se irían con lo que tenían en este momento sin deber nada el uno al otro, lo que resultaría en una resolución limpia y definitiva. Intrigado, pregunté sobre la duración típica de tal proceso. Ella me informó que generalmente tomaba menos de 90 días y que se tomaría una decisión antes de las elecciones. Intercambiamos una mirada cómplice, reconociendo su significado. Le pregunté si debería visitar a mi esposa para tranquilizarme, pero la señorita Miller respondió que preferirían que no lo hiciera. Finalmente, acepté la propuesta, pero agregué que deben cubrir mis gastos de alojamiento y comida hasta que se complete el proceso. Miss Miller sonrió, mostrando que el resultado superó sus expectativas iniciales. La perspectiva de obtener la libertad sin una carga financiera me resultaba muy atractiva. Ella me aseguró que podía preparar los documentos necesarios y proporcionarlos para mi firma esa tarde. Ella creía que todo debería ir bien y mencionó consultar con su abogado, sin prever problemas. Aunque no tenía representación legal, quería hablar de esto con Kevin primero. Solicité su información de contacto y le expliqué que me comunicaría con ella si mi abogado tenía algún problema. Dejé en claro que si ella no recibía una llamada, debía traerme los documentos directamente. Con esa tarea resuelta, sentí una sensación de alivio. La acompañé hasta la puerta. Cuando se fue, noté a Sally al otro lado del estacionamiento, pero ella se alejó rápidamente antes de que pudiera hacerle una señal. Rápidamente me afeité, me vestí y me dirigí boca abajo. Betsy me sirvió café, pero me miró con desaprobación. Le pregunté si al menos me dejarían explicarlo todo, y ella respondió que no era de su incumbencia, pero que era mejor que inventara una historia convincente. El desayuno con Sally estaba caliente, pero la conversación fue genial. Comí lo más rápido que pude e inmediatamente llamé a Kevin. Estaba fuera de la ciudad, pero logramos hablar durante 20 minutos. Para mi sorpresa, él estaba satisfecho con toda la situación y me aconsejó que la aceptara. Hizo hincapié en la importancia de obtener copias de todos los documentos y exudó confianza. Le pedí que se pusiera en contacto con Sally en mi nombre, y terminó la conversación con risas. Había una gran estación de lavado de autos no lejos de la autopista 90. Pasé más de una hora limpiando y aspirando a fondo el automóvil, y lo enceré cuidadosamente. Hubiera sido más fácil pagar por un servicio profesional, pero necesitaba urgentemente terapia. Antes de regresar, decidí almorzar en Cracker Barrel. De esta manera, esperaba evitar la ira de Betsy, ya que ella se había estacionado estratégicamente justo afuera de la puerta de mi habitación. Esta vez, cuando paré, Sally salió del jeep luciendo algo desconcertada. Su expresión indicaba claramente que Kevin había hablado con ella durante las últimas 2 horas. Ella rápidamente se disculpó conmigo, reconociendo la gravedad de su error. A veces, la culpa puede conducir a resultados positivos. Para cuando la señorita Miller regresó con los papeles que necesitaba firmar, Sally ya se había ido. Para mi sorpresa, ella insistió en darme un cheque de $10,000. Si bien la campaña de Robert continuó disminuyendo, mi solicitud de divorcio avanzó sin problemas a través del proceso legal. Tracy ahora vivía en College Station, cuidada por un amigo. El momento era perfecto y mi divorcio se hizo oficial justo antes de las elecciones. Kevin emergió como el ganador y expresó su gratitud, prometiéndome reembolsarme personalmente por la asistencia. Parecía que no había hecho mucho, pero en broma le dije que lo consideraría incluso si me presentaba a su hermana. En respuesta, Sally juguetonamente me dio un codazo en el brazo. Después de las elecciones, las cosas empeoraron para Amelia. Se encontró enfrentando cargos inesperados de bigamia y, misteriosamente, desapareció una vez más, lo que parecía ser su especialidad. Lamentablemente,
Nunca más tuve la oportunidad de verla o hablar con ella. Decidí vender el camión y usé el dinero para comprar una casa en un pequeño pozo de grava cerca de Hurón. Sally y yo nos casamos en Navidad, y mis 5 hijos estuvieron presentes en la boda. Betsy se mudó a una casa rodante de 2 pisos y nos aseguró que la cuidaría bien. Descubrimos por la ecografía que estábamos esperando una niña, así que pedí sugerencias para nombres de niña que comenzaran con la letra T. Our